Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Crónicas. Libro de Crónicas, capítulo 21. Y vamos a dejar esta noche que Dios nos hable. Que sea el Señor el que hable a nuestro corazón y nos bendiga con su palabra y nos alimente con su palabra. Aleluya. Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1 al 29. Va a ser larga la lectura, pero es necesario que la leamos para que comprendamos lo que Dios quiere enseñarnos. Amén. Gloria a Dios. ¿La encontró? Si la encontró, me dice amén. Amén. Primera de Crónicas 21, capítulo 21, verso 1 al 29. Primera de Crónicas. Está el libro de Samuel, primera y segunda de Samuel, está Josué, para que se puedan confundir. Después de Samuel viene Crónicas, primero viene Reyes, después Crónicas. Primera, segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Más o menos a la mitad de la Biblia. Si usted no sabía, no se ubica, más o menos, mitad un poquito menos, antes. Bueno, en algunas versiones está en el medio, igual que los Salmos. ¿Ya? Amén. Vamos a leer su palabra. Mire cómo empieza este capítulo, ¿eh? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, pues, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab era general de David, dijo Joab: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto que será pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Jehová. Asimismo, esto desagradó a Dios. Este verso es muy importante. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David, y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge una de ellas, que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, para que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, de negro, de silicio.
de luto. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Agad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era. Era significa la tierra, el terreno, de Ornán el Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio el ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y el trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¿Lo repito? Ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el cual ofreció holocausto y ofrenda de paz. E invocó a Jehová, que él le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Y viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Amén. Señor, te damos gracias al leer tu palabra y darnos cuenta, Señor, que ella es el alimento que tanto necesitamos. Ahora danos el entendimiento para comprender lo que tú quieres que sepamos. Enséñanos a través de tu palabra. Enséñanos, Señor, que tus siervos escuchan y tus hijos obedecen. Haznos saber tus consejos para nosotros, Señor. En esta hora, bendito Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Y sabemos ciertamente que tú nos vas a dar el entendimiento y la sabiduría para comprenderla. Gracias por todo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Tengo que parar esto, si no se me vuela todo. Amén. Lo que acabo de leer es una historia muy triste para el reinado de David. Él había cometido un pecado antes, que todos conocemos, el codiciar la mujer del prójimo, caer en pecado, mandar a asesinar a Urías el Eteo, un general que él tenía. Y como él dice, hizo locamente en esa oportunidad. Y ahora también hace lo mismo. Exactamente lo mismo. Comete un tremendo error delante de Dios. Y para aquellos que han experimentado el estar en la presencia del Señor y que por alguna razón o por algún pecado o cualquier situación caen de esa posición, de esa intimidad con Dios, llegan a apreciar lo que han perdido cuando cometen una locura o cuando cometen un pecado. Cuando se ha perdido algo, entonces muchas veces
reconocemos el valor que tenía eso para nosotros. Antes quizás era común, era algo normal el tenerlo, el poseerlo. Pero cuando lo hemos perdido, cuando vemos que ya no está con nosotros, apreciamos eso y le damos el valor. De la misma forma, aquella persona o aquel hermano o hermana, aquel siervo o sierva del Señor, que por cualquier razón ha perdido esa comunión íntima con el Señor, por causa de un pecado, se dan cuenta de lo que han perdido. Reconocen que han perdido y mucho. Y no hay nada en el mundo que pueda satisfacer el corazón del hombre, el corazón del ser humano, que estar en la presencia del Señor. Si tenemos un corazón de adoradores o de adorador, vamos a desear y anhelar con todo nuestro corazón las citas con el Señor para ser cambiados. Porque usted es transformado cuando usted está en la presencia del Señor. Dios comienza a sacar de usted lo que a Él no le pertenece. Y si somos humildes, si mantenemos esa humildad, esa característica que Dios tiene, vamos a estar siempre en la presencia del Señor. Porque aún siendo adoradores, siendo hijos de Dios, si no nos vestimos con ropaje de humildad, vamos a cometer muchos errores que pueden costar caro a nuestras vidas y a nuestras familias también. ¿Por qué digo esto? Porque David cometió un error. Uno de los errores es no sentirse humilde, es no sentirse dependiente de Dios. Cuando usted sale del mundo, usted sale de la independencia, entre comillas, que usted tenía y se vuelve a la dependencia de Dios. Y eso es una característica del humilde, de la persona que es humilde. Es una persona que depende de Dios en todo instante, en todo momento. Cuando hemos leído este pasaje y vemos el motivo de la plaga o de la peste que azotó a Israel, es quizás por una razón un poquito menor, a lógica humana, a simple vista, como algo tonto, menor, muy, muy pequeño como para que sucediera algo así. Pero a través de esto hay lecciones que Dios nos quiere enseñar. Situaciones que debemos aprender. Nadie está libre de cometer errores. Nadie está libre de equivocarse. No importa la edad, no importa la experiencia que tenga. Todos estamos propensos a caer y cometer errores. Eso nunca lo pierda de vista. Nunca. No se ponga usted en la silla de un juez cuando mira a su hermano caer, todo lo contrario. Sepa que si usted no ha caído, porque no ha tenido la oportunidad. Y si la ha tenido, porque Dios le ha sostenido. O sea, no piense usted que usted no va a caer. No, hermana, hermano. Todos estamos propensos a caer. Nadie está libre de cometer errores. David tenía cerca de 60 años cuando cometió este pecado y que ofende y desagrada al Señor. ¿Se acuerda que le dije? Este verso es crucial. Eso ofendió al Señor, lo que David había hecho. David ha pasado momentos tan gloriosos, tan sublimes con el Señor, así como tiempos difíciles. Si leemos la historia de David, la vida de David, vemos que de un simple pastor de ovejas, indigno ante sus hermanos y su padre, porque cuando Samuel viene a la casa de Isaí para ungir a aquel que iba a ser rey de Israel, estaban todos los hermanos de David y el papá, pero menos David. Él tenía aproximadamente 13, 14 años. Era un niño. Y como era un pastor de ovejas, a diferencia de sus hermanos que eran guerreros, el padre pensó que quien va a ser el rey de Israel tiene que ser de uno de mis hijos que son guerreros o combatientes expertos. Pero usted sabe que Dios mira el corazón, no la cosa externa. De ser ungido por Dios, David pasó casi 15 años huyendo del rey Saúl, que lo buscaba para destruirlo, para matarlo. Luego reinó 7 años en Hebrón y los siguientes 30 años en Jerusalén.
En el tiempo de Saúl habían 2 reinos y David unió estos 2 reinos. Por eso comenzó a reinar en Hebrón y luego en Jerusalén. Y hay algo muy significativo. Durante el reinado de David, David nunca fue derrotado por ninguno de sus enemigos. Nunca fue derrotado. Israel no conoció derrota. Fue el tiempo glorioso de Israel, estando David siendo rey. Luego, como guerrero, pasa a constructor, a construir. Ya no tiene guerras, ya no tiene dificultades. Los términos de su reinado, los términos, me refiero a los límites, ya estaban dispuestos. Sus enemigos le temían a David, sabían del poder de su ejército y por lo tanto Dios le dio paz con sus vecinos y también con sus enemigos. En los momentos de errores propios, como dije en delante, el caso de Betsabé, luego la muerte de Urías el Eteo, y como dice el Señor en su palabra, no le dio paz a la casa de David por causa de su pecado. Y usted sabe más o menos los problemas que tuvo, como con los hijos que tuvo David. Él tuvo hijos de diferentes mujeres, concubinas. Y Tamar, una de las hijas, fue violada por su propio hermano, Amón. Posteriormente, Amón fue asesinado por Absalón. Estoy contando las cosas difíciles de David. Luego Absalón se rebela contra su propio padre y se constituye o se autonombra rey de Israel por 4 o 5 años más o menos. Y luego Absalón muere en manos de Acab. En medio de todas estas situaciones, David, el rey David, vio el amor y la misericordia de Dios. Él vio el perdón y la fidelidad de Dios al pacto que Dios había hecho con él. Y aun cuanto estos pecados trajeron desgracia a la casa de David, Dios nunca abandonó a David. Y eso usted lo tenga claro. Dios nunca abandonó a David, siempre estuvo con él. Y podemos decir que incluso Dios siente placer y se alegra cuando está con David, porque era conforme al corazón de Dios. Y estando en este instante, en este momento en que disfrutaba de una relación con el Señor muy particular, muy especial. A David se le viene la brillante idea de hacer un censo, de contar a todos los hombres que él disponía como guerrero. Y este es uno de los últimos pecados groseros de David, porque este error le costó la vida de 70,000 hombres. Cuando la Biblia habla y censa personas o nombra personas, normalmente nombra a hombres, 70,000 hombres. En el caso de Moisés, cuando sale de Egipto, la Biblia dice que eran 600,000 y tantos hombres. No cuenta ni las mujeres, ni los niños, ni los ancianos. Cuenta solamente los hombres para el caso de guerra, lucha. Como dije, nadie está inmune de caer. Nadie está inmune de ser tentado. El creer que no nos puede pasar es el error más grande que podemos cometer. Lo repito. El creer, mi hermana, mi hermano, que usted nunca va a caer, que usted nunca va a cometer un error grosero, es el error más grande que usted puede cometer. Error del cual el enemigo de nuestras almas se va a aprovechar para hacer de nosotros su presa fácil. Lo decíamos el miércoles en el discipulado. El enemigo busca una entrada en su vida para lograr que usted pierda su confianza en el Señor. Y cuando Él lo logra, Él puede hacer con usted lo que Él quiere. Y puede destruir su familia, puede destruir su hogar, puede llenarlo de enfermedades, de situaciones trágicas. Él lo puede hacer. ¿Por qué? Porque usted lo permitió. Porque usted lo permitió. Usted cometió un error, no lo confesó, no pidió perdón al Señor y el enemigo lo toma. Esto es así. Y como nadie está libre de cometer errores, no importando la edad, no importando el sexo, es más, cuando más adultos somos, debemos cuidarnos más con los años. Ahora, Satanás sabe y desea tocar la heredad de Dios.
El propósito final es Israel. Él toma una persona y con esa persona Él puede trabajar para destruir una iglesia, destruir un pueblo, una nación, una ciudad. Al fin y al cabo, Israel era una nación poderosa, cuya gloria, entre comillas, era su fe en el Dios de Israel. Los pueblos alrededor conocían a Israel no por la gloria de su reinado, sino porque ellos decían que el Dios de los hebreos era más poderoso que todos los dioses juntos. Ellos podían ver la gloria de Dios manifestada en Israel. Entonces el diablo buscó. Hay algunas versiones que dicen al comienzo del verso 1, y conspiró Satanás contra Israel, tocando a David. Israel para Dios era la niña de sus ojos. Y el Señor decía, quien la toca a ella, me toca a mí. Así era el amor de Dios para con Israel. Hoy en día, cuando el enemigo hace caer un ministro o un ministerio, no lo hace pensando en ese ministro ni en ese ministerio, lo hace pensando en dañar a la iglesia toda. Destruir la iglesia de una nación, destruir la iglesia de una región. Su planificación y su estrategia está dirigida a intentar parar, entorpecer o destruir, si es posible, el reino de Dios sobre esta tierra. Bendito Dios. Su estrategia es esta, usted lo sabe, lo compartíamos el miércoles. Es incitar, inducir, hablar al oído, soltar pensamientos impuros, levantar el ego. ¿Qué estás haciendo ahí? No te dejan, no te hacen predicar. Nunca entra el pastor no te pesca. No te tienen buena estima. ¿Qué estás haciendo ahí? Yo te voy a llevar a un lugar donde te van a estimar. Y finalmente toca el corazón de aquel siervo, aquella sierva, y levanta una fortaleza en contra de todo lo que sea Dios. Los grandes desastres que ocurren en las iglesias no vienen a través del que entra una vez al templo, no viene incluso por los del mundo, viene por los que están adentro, por la gente que está en nuestra iglesia, por los que están en lugares de liderazgo, por los pastores, por los líderes. Por ello, constantemente debemos orar, y la iglesia debe orar por su pastor, debe orar por su ministro, y el ministro orar por su iglesia, para que el Señor cuide y guarde nuestro corazón. Esto no es una opción, es algo vital. No es algo si usted quiere hacerlo, no quiere hacerlo, es algo, una orden del Señor. David era un adorador según el corazón de Dios. Había guiado a un pueblo entero a adorar a Dios. Había establecido una adoración sistemática de 24 horas. David era un adelantado para aquella época con respecto a la adoración. Literalmente David tenía una adoración neotestamentaria. Él no había escuchado al Señor Jesucristo cuando el Señor le dijo a la samaritana que el Padre anda buscando a adoradores en espíritu y en verdad. Simplemente David lo había hecho y había dispuesto que el pueblo entero adorara a Dios. Y sin embargo, a esa edad, como que se había acostumbrado que todo le salía bien. Cuando empiece eso, mi hermana, mi hermano, dele gracias al Señor, pero ponga atención, sea precavido, sea vigilante. No porque Dios le va a decir algo, no, porque cuando usted se acostumbra a que todo le sale bien, se acostumbra a la bendición de Dios, y usted dice, Dios está conmigo, perfecto, dele gracias al Señor y sea humilde. Sea humilde. David solo conocía de triunfos y victorias. De alguna forma se volvió ocioso. Y en ese descuido, Satanás le susurró al oído: tú eres un gran rey, quizás el más grande de toda la historia. Haz ahora un censo para saber con cuánta gente tienes en tu ejército, para que a lo mejor puedas levantar un imperio y tú seas el rey. Y David, conocido en la historia de toda la humanidad, quizás qué cosa le habrá dicho. Y ahí estaba el rey David, el gran adorador, el conforme al corazón de Dios, pero escuchando la voz de otro.
Si lo vemos del punto de vista natural, la idea no era mala, era bien lógica para los planes de guerra o de defensa, saber con qué gente contaba. Quizás para un pastor que tenga una iglesia grande y pueda decir, voy a contar cuánta gente tengo en la iglesia. Voy a ver la lista de miembros y me voy a glorificar de alguna forma en tener tanta gente. Y luego dividir cuántos profesionales tengo, cuántos técnicos tengo, cuántas enfermeras, cuántos doctores. ¿Para qué? Si Dios no te lo ha mandado, cometes el pecado de orgullo y vanagloria. Si Dios no te ha dicho, cuenta lo que tienes, no lo hagas, mi hermano, mi hermana. Es como decir, Dios me ha bendecido, quiero saber cuánto dinero tengo en el banco y qué voy a hacer con ella, en qué voy a invertirlo. Y luego contar la inversión y saber que cuento con esto y cuento con este otro. Eso es un pecado de orgullo, de vanagloria. Mire lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El pecado de David fue el orgullo y la vanagloria, el mismo principio sobre el cual pecó Satanás. Usted conoce la historia. Lucifer cae del trono de Dios por el orgullo y la vanagloria personal. Tenemos un ejemplo. Moisés fue mandado por Dios para hacer un censo. El asunto no era hacerlo, sino era la motivación por la cual él lo hacía. Moisés hace lo que Dios le manda. Si no lo hace, cae en desobediencia. Moisés obedeció al Señor. Pero David hace lo que Dios no le había mandado. Pues la idea que él tenía era de origen satánico. Y por tanto su resultado fue desastroso. Porque su pecado de orgullo y vanagloria lo llevó a caer en las manos del vivo. Mire lo que dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, limpies esas cosas. Ay, mi hermana, mi hermano, usted tendría que estar arriba, usted tendría que estar en el púlpito, usted tendría que predicar igual que el pastor, usted tendría que ser considerado en el grupo de música, usted sabe tocar, usted tiene que estar ahí, usted tiene bonita voz. ¿Qué está haciendo ahí sentado? ¿No lo considera el pastor? ¿No lo consideran? Usted tiene que hacerlo. ¿Está entendiendo lo que el Señor quiere decirle? Mire, lo dije hace un tiempo atrás y lo vuelvo a repetir. La iglesia juzga los pecados exteriores de sus miembros, pero muchas veces los pecados interiores, que son más perversos, no los juzga. Como dije en aquella oportunidad, no es común ver en la iglesia que se discipline o se castigue a un miembro porque es orgulloso, porque es celoso o por envidia. Se le castiga por otras cosas, pero no por eso. Y en la iglesia abundan hermanas y hermanos de ese tipo de cosas, que murmuran constantemente contra el pastor, murmuran contra las decisiones que se toman. Siempre está murmurando, siempre está criticando. Hermana, dice la palabra del Señor. El libro hebreo dice que por esa causa 150.000 hombres que salieron de Israel murieron en el desierto por causa de murmurar contra el siervo de Dios y Dios. La murmuración para el Señor es tan grave y más grave que el adulterio, que la fornicación, que el homicidio. Fíjense de lo que estoy hablando. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Lo que Dios ha levantado, mi hermana, mi hermano, lo levantó el Señor. Y si Dios quiere levantarlo, Él lo va a hacer, nadie se va a oponer, menos el pastor. Dice 1 Pedro: humíllese pues todo bajo la mano poderosa de Dios, y Él lo va a exaltar cuando fuere tiempo. ¿Sabe lo que significa sabiduría en la palabra del Señor? Sabiduría no tiene que ver con inteligencia, usted lo sabe.
Sabiduría significa caminar bajo la dirección del Señor. Eso es ser sabio. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? Temor al Señor. ¿Y qué es lo que es temor? No es miedo. ¿Qué es lo que es? Respeto y obediencia. Dos cosas. Eso es temor. ¿Lo va entendiendo ahora? Mire lo hermoso que Dios está haciendo con nosotros. Todos nosotros podemos tomar algo que Dios hizo ayer y también podemos pervertirlo hoy. ¿Cómo así, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo pastor? ¿Cómo lo puedo entender? Por ejemplo, Moisés lo que hizo, lo hizo por mandato de Dios. Pero David no tenía la autorización de Dios para hacer lo que hizo. Dios le dijo a Moisés cómo hacerlo, a David no. Ni siquiera le dijo que lo tenía que hacer. ¿Cuál es el principio sobre el cual usted sirve al Señor hoy? ¿Cuál es el principio, amados hermanos, ministros del Señor que ministran alabanza? Ya sean discipulados en la alabanza o en el ministerio. ¿Cuál es el motivo de su corazón para servir al Señor? No es que tú lo hagas, sino ¿por qué lo haces? Hay 6 cosas y aún 7 dice la palabra que Dios aborrece. El primero de la lista es el orgullo y el segundo la lengua que miente. Mire cómo el Señor es sabio para ministrarnos a nosotros. ¿Cuál es el motivo por el cual tú sirves al Señor? No es que tú lo hagas o no lo hagas, no, ¿por qué lo haces? David acariciaba el pensamiento de censar al pueblo, un pensamiento lleno de orgullo en su corazón. Y fue tentado e incitado por Satanás. Santiago 1, 13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando da de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Fíjese lo que dice. El problema no es el Señor, ni siquiera el diablo, es usted. Usted da la cabida, usted abre la puerta, usted abre la ventana para que el enemigo pueda entrar. Dice y termina el apóstol Santiago diciendo, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, igual como una mujer que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a muerte. Está hablando de una muerte, de separación con Dios. Imagínese usted a David oyendo a Satanás, que él estaba elevando el orgullo, el ego personal. Si usted lee bien los primeros versículos, el primero que le dice que no lo haga es Joab, uno de sus consejeros y general de su ejército. Ninguno de sus consejeros estaba de acuerdo en la decisión que David había tomado. David había bajado la guardia, había bajado las metas. Y le sucedió lo mismo que a muchos que caen en el orgullo de creerse indispensables en los planes de Dios. Cuando usted baja las metas, cuando dice, ya, ¿qué tanto orar? ¿Qué tanto ayunar? ¿Qué tanto ir a la calle a predicar o ir el miércoles al discipulado? ¿Qué tanto juntarse con mi discípulo o mi discípula para decir, bueno, dejemos, descansemos un tiempo ya estamos en un nivel que no es necesario hacer tanta cosa? No, mi hermano, nunca alcanzamos el nivel. Siempre tenemos que una meta que seguir. Las marcas de Dios son altas. Servir al Señor todos los días, negándose a sí mismo y siguiéndolo a Él, dice la palabra. El propio Señor Jesús dijo Él dijo, aquel que quiera seguirme, aquel que quiere venir conmigo, entonces tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Esta vara no ha cambiado, el Señor no la ha bajado, la mantiene ahí. Si usted la mantiene, su orgullo va a caer. Porque usted verá que no depende de usted, en el sentido que usted pueda alcanzar al Señor, sino lo que Dios haga con usted. Si usted quiere negarse para seguir al Señor, bienaventurado es. Hay personas orgullosas en lo que Dios les ha dado. Los años que llevo en el Señor, he visto a muchos irse de la iglesia por no ser reconocidos en su trabajo. Un día un hermano, muchos años en una iglesia que usted no conoció, para que no tome a mal, usted no conoció, yo nací en esa iglesia. Se me acerca un hermano, me dice, hermano Daniel, yo hace tiempo era hermano, me dice, yo me voy de la iglesia. ¿Y por qué te vas? Es que aquí no me dan oportunidad para trabajar.
¿Y por qué no te dan oportunidad? No, es que yo nunca hago devocionales. Devocionales era dirigir, coordinar. Pero ¿y eso es todo lo que tú haces? ¿Acaso tú no predicas al Señor? ¿Tú no oras? ¿No tienes un ministerio de oración? ¿Tienes algo que no sea llegar al púlpito? No, yo siento que debo estar arriba en el púlpito. ¿Y se fue a la iglesia? ¿Sabe usted que nadie llora o se va de la iglesia porque no lo dejaron servir? ¿O porque no lo dejaron limpiar el baño? Nadie se va a la iglesia porque en esta iglesia no me dejan a ordenar las sillas. No me permiten venir el domingo en la mañana para ayudar a los hermanos a poner los equipos. No, yo me voy, no me dejan trabajar. Nadie se va a la iglesia por eso. Muchos se van porque no los toman en cuenta y eso es orgullo. Podemos trabajar por años sirviendo a Dios. Pero si no tenemos la motivación correcta, escúcheme joven, por años usted puede estar sirviendo al Señor. Si usted no tiene la motivación correcta, ¿sabe lo que usted tiene? Cenizas, azúcar y papel. ¿Se acuerda de ese ejemplo? Azúcar y papel. Se deshace. Usted no tiene nada, porque su motivación no es la correcta. Si su motivación es para que le reconozcan, usted no, hermano o hermana, joven, usted no tiene nada. Pero si su motivación es servir al Señor, bienvenido sea, bienaventurado es, porque su motivación es la correcta. Usted quiere servir al Señor, lo que Él diga. Un día Marcos Witt contó su testimonio. Él todavía no comenzaba su ministerio. Y le pedía al Señor querer tener un ministerio. Él ya tenía algo de música y de músico y de cantante. Y tenía que trabajar. Y buscó trabajo y encontró trabajo en una agencia de una línea aérea para servir a los aviones. Entonces, él contento se fue a trabajar y el primer día, lo primero que le dijeron, ya tú te encargas de limpiar los baños de los aviones. Y ahí él dijo, esto no es para mí. Yo pensaba que iba a trabajar en la tripulación, en la cabina. Entonces Dios le habla y dice, si tú no sabes limpiar baños, tú no me sirves para el ministerio. Hay cosas que Dios tiene para nosotros que son grandes, pero comienzan con un servicio pequeño, con un deseo de servir al Señor. Señor, dime en qué voy a servir, en qué puedo hacer. Cuando la palabra del Señor dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso, está diciendo justamente eso, perverso y engañoso. No vamos a saber nunca cuándo este corazón nos va a traicionar. Si nos descuidamos, vamos a caer. Muchas cosas que pensamos pueden comenzar bien, pero terminan mal. Por ello debemos guardar nuestro corazón. Cuando le traen a David el informe de cuánta gente tenía, imagínese a David cuando él era un pastor y él cantaba y decía, Jehová es mi confianza y mi fortaleza. Pero ahora estaba en otra, estaba escuchando los resultados del censo. Ahora estaba contando los hombres de guerra para sentirse confiado, no en el Señor, sino en el número de los soldados que él tenía. Por ello, les puedo decir que el periodo más difícil para confiar en Dios no es al comienzo, sino cuando llega la edad que tú dices, ya tengo poca fuerza y debo consolidar lo que he logrado. Cuando era joven trabajaba, pero ahora ya tengo que menguar y buscar consolidar lo que he logrado. Es cuando llegan los pensamientos naturales que nos desvían de la voluntad de Dios. Lo repito, los pensamientos naturales, lógicos, que nos van a desviar de la voluntad del Señor. Por eso el verso 7 dice, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Cuando el temor de Dios desaparece, cualquier cosa se hace permisible para hacer. Lo he vivido, lo he visto en mi propio corazón. El deseo de tomar la gloria de Dios y hacerla nuestra. El deseo de las cosas malsanas, de las conductas reprochables. Líderes de iglesias o ministros que se preguntan entre ellos, ¿cuánta gente tienes tú? ¿Para qué? Yo he participado en consejos pastores, participo en el consejo pastor de Viña. Me ha tocado escuchar
a pastores, preguntarse entre ellos, ¿cuánta gente tienes tú? ¿Es cuánto tú vales? Pastores con iglesias numerosas son sentados en los primeros lugares. Y hay algunos, si no lo sientan ahí, reclaman y buscan, oye, yo tengo que estar en el primer lugar, sentarme al lado de un senador, de un diputado, de la autoridad del momento, porque yo soy importante. Usted lo ha visto, yo lo he visto. Yo, si no lo ha visto, se lo cuento. No saben ellos cuándo pervierten las cosas del Señor. Solamente teniendo el corazón sujeto a la voluntad de Dios. Por tanto, la motivación de servir al Señor, vamos a seguir por el camino sin desviarnos. ¿Cuánta gente se daña predicando o intercediendo con la bendición mal administrada? Cuando no tenían nada, eran fieles al Señor. He conocido casos de iglesias que oran para que al pastor de la otra esquina le vaya mal. No se sorprenda, no se sienta así abismado, es una realidad. Que el pastor pone un grupo de hermanas a orar para que el pastor de allá no le vaya bien, le vaya mal. Motivación incorrecta, perversión de lo que Dios nos ha dado. Cuando éramos poquitos, cuando éramos pequeños, orábamos, ayudábamos, buscábamos al Señor, pero cuando ya crecimos, ya no buscamos eso. Y nos da envidia que el pastor de allá a lo mejor está creciendo más que nosotros, o tiene mejores personas, o la iglesia no es reconocida. Pastores que cuando lo invitan a algo, ellos tienen que predicar. Que no permiten no ir a un lugar, a un evento o a una situación de muchas iglesias si ellos no predican. Ese es el orgullo, la perversión que cometió David. Voy a contar este testimonio que viene mucho al caso. Algunos de ustedes lo conocen porque lo conté, pero hay otros que no lo conocen. Un evangelista visitaba nuestro país. Había un congreso en Santiago de Chile de muchos pastores y ministros importantes, entre comillas, de renombre, por decirlo menos. Y estaba ahí este pastor que cuenta esta historia en el proscenio, en el escenario, sentado atrás. En las iglesias evangélicas pentecostales, los pastores tienen un asiento acá atrás. Y cuando tienen invitados o los oficiales se sientan todos detrás del púlpito. Usted lo ha visto, ¿cierto? En el Te Deum de evangélico, ¿usted lo ve? Ve la televisión de repente, el canal 7, para el 10 de septiembre, están todos los pastores sentados. Esa es la forma que ellos tienen. Los pastores arriba, la iglesia abajo. Este pastor estaba sentado ahí. Y entonces Dios le habla y le dice, ¿te has dado cuenta cómo caminas? ¿Te has dado cuenta cómo hablas? ¿Te has dado cuenta cómo tú te pavoneas delante de los demás, diciendo, tengo un tremendo ministerio? Dice el pastor que en ese instante tomó conciencia de la basura que tenía en su corazón. Cómo él jugaba a los números con los demás pastores, diciendo, yo tengo más que tú. Y tú tienes más que yo. La competencia malsana. Yo quería que solamente fueran invitados, dice el pastor, los grandes, los de renombre. Muchos no querían venir. Y llegué a rogarle, dice él, invitándolos para que vinieran a este congreso, porque él quería rodearse con gente importante. Él de todas maneras no es chileno, es de extranjero. Hasta que Dios le dijo, se acabó. Si tú no tienes los cimientos en mi reino, si tus pensamientos no son los correctos delante de mí, vas a terminar edificando todo tu ministerio sobre ti mismo y no sobre lo que yo quiero hacer. ¿Quieres ser grande como ellos? Mira lo que son, personas de carne y hueso. Y lo peor es que todos comenzaron igual, comenzaron bien. Yo comencé bien, dice el pastor, humilde, centrado en lo que Dios decía. Y cuando le dije al Señor, quiero servirte, lo hice de todo mi corazón. Pero los números me tenían loco. Y en el año 1999, Dios me quebró.
Pues me estaban gustando las luces, el clic, la televisión. Veía una cámara de televisión y él se ponía para que lo entrevistara. Él buscaba el momento salir. ¿Se acuerda de un término que hay acá en Chile que es figurete? Eso es lo que él tenía. Ser figurín. Quería ser el más importante de todo. Termina el pastor contando su testimonio y dice, y Dios me rompió a través de un mosquito. Un zancudo. Ellos le decían mosquito. Le dicen mosquito. Un zancudo. Y un simple zancudo casi me mata. Luego un segundo me picó de nuevo y estuve al borde casi de la muerte. Y cuando regresó él de ese estado comatoso, casi de muerte, se dio cuenta que solo a él, al Señor, le debe su vida. Dice, tuve que dejar que Dios me circuncidara en mi corazón. Y hoy día, si Dios y el Espíritu Santo están en ese lugar, lo demás no me importa. Todos hemos sufrido de altivez. Todos sufrimos de pequeños orgullos en algún momento. Y cuando el pastor comenzó a manifestar sus conflictos internos, muchos quisieron callarlo. Pero cuando él se comienza a enorgullecerse, dice que él siente la voz diciéndole a su oído, diciéndole, prepárate, porque tengo el mosquito número 3 para tu vida. En otras palabras, si alguien quiere ser grande o llegar a ser grande, es porque Dios lo ha permitido, no por su esfuerzo personal. La altivez y la soberbia tienen estancadas a muchas iglesias, a muchos ministerios, naciones que por el orgullo de sus gobernantes caen en la miseria y en la anarquía. El día que amen más buscar al Señor, el día que amen más buscar el rostro de Dios que buscar la mano del Señor, entonces serán sanadas, como dice Crónicas, sanada su tierra, segunda Crónicas 7. Ya voy terminando, me quedan 2-3 minutos. Ahora, ¿cómo reacciona un adorador a su pecado? ¿Estamos aquí? ¿Cómo reacciona un pecador, un adorador a su pecado? Primero que nada reconoce su pecado, luego se humilla y pide perdón y se arrepiente. David sabía humillarse, él conocía el corazón de Dios. El hombre que se quebranta delante del Señor siempre va a recibir el favor y la gracia de Dios. Un adorador no busca excusas. Un adorador que ha caído no se justifica, reconoce. Aprenda a reconocer, mi hermana, mi hermano. Muchas veces usted en lugar de pedir perdón busca una excusa. Señor, pero es que, Señor, pero que haya, o pastor, pero lo que pasa. Pida perdón, aprenda, acostúmbrese a pedir perdón, a arrepentirse delante de Dios. Si tienes tú la capacidad para humillarte, Dios tiene el poder para levantarte y para restaurarte. Él lo hace, Él lo puede hacer, pero Él lo va a hacer con un humilde de corazón, con aquel que tiene la característica que Él tiene. Aleluya. El profeta, siguiendo con el relato, emplaza a David a decidir. Y David decide caer en las manos de Dios y no en las de los hombres. Pues David conocía la misericordia de Dios. El corazón de un hijo de Dios, el corazón de un adorador, no huye de Dios cuando le ha fallado el Señor, no busca excusas, como dije. Llegas a conocer a Dios. ¿Cuánto sabes de la misericordia de Dios? Y entiendes de qué altura tú has caído, de lo que tú has perdido. David conocía perfectamente la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que hizo Adán? Cuando pecó se escondió. ¿Qué hizo David cuando pecó? Se humilló y adoró. Normalmente cuando tú fallas en tu primer impulso es dejar de ir a la iglesia. No, que caí, no, que... Lo primero que haces, no vienes a la iglesia y pierdes por lo tanto
la comunión con tus hermanos, la sanidad de tu alma, de tu corazón. Cuando tú te enfermas y tienes la posibilidad, ¿dónde vas? ¿Te quedas en tu casa o vas al médico? Cuando tú tienes una enfermedad que a lo mejor la has traído por tiempo y no has podido sanarte, ¿qué es lo que se te ocurre primero? Ir al médico. Lo mismo cuando hay una enfermedad de tu alma, ven a la iglesia. Aquí Dios te va a sanar, te va a levantar. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando alguien no conoce a Dios, cuando alguien no conoce al Dios de la misericordia infinita, toma la decisión de alejarse de Dios, ignorando, ya sea a sabiendas o no, que Dios es más bueno de lo que nosotros creemos y pensamos. El día de tu fracaso, el día que vamos a cometer los errores habidos y por haber, vamos a saber en quién está depositada nuestra confianza. Si está depositada en los hombres o en el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces una hermana o un hermano que comete pecado no quiere que el pastor lo vea. No, que el pastor, no, que hermana, mi hermano. Yo soy un hombre, el pastor, igual que tú. ¿Dónde está fundada tu vida? Hace un tiempo atrás el pastor Andrés nos predicaba: ¿dónde está puesta tu casa? ¿En la arena o en la roca? Si está puesta en la arena, si tu fe está basada en el entusiasmo, tu fe está basada en situaciones que pueden ser buenas pero no son el fundamento, no vas a tener nada después de un fracaso. Pero si tu confianza está en el Señor, y pueda decir lo mismo que dijo Job: aunque me mate, yo confío en Él. El hombre te va a destrozar en cosa de minutos, pero en Dios vas a encontrar la gracia para siempre. La gracia que te va a sustentar, que te va a animar. Por eso cuando Dios ve a David humillado y arrepentido, tiene compasión y detiene la mortandad. Aún estando en pecado, David no pierde la percepción espiritual. La Biblia dice que los dones son irrevocables. Eso significa que lo que Dios te ha dado, Él no te lo va a quitar. ¿Me entiendes ahora? Lo vuelvo a repetir. Los dones que Dios te ha dado son irrevocables. Dios no te lo va a quitar. Lo que Dios dio, Dios no quita. Dice la Biblia que entonces David ve al ángel con la espada desenvainada. Y David asume su responsabilidad. Señores, soy yo. No son ellos. No soy yo. El primero que tiene que cambiar eres tú. El David decía: cámbiame a mí, Señor. Soy yo el pecador. Soy yo el que cometo el error. Soy yo. Mis hermanos sufren las consecuencias. No los castigues a ellos. No castigues a la iglesia. Yo, Señor. Yo. Ahí donde asoma un hijo de Dios trabajado por Dios. Cuando entiende que la única forma para ser restaurado es adorar. Y David construye un altar y adora. El arrepentimiento, escúcheme lo último, el arrepentimiento y la adoración van juntas. No se pueden separar. Si usted se arrepiente, adora. Y si usted adora, porque está arrepentido. No la puede sacar, no lo puede separar. El castigo, la peste, la plaga, lo que quiera llamar, se puede parar cuando levantamos un altar de adoración. Yo no sé lo que usted está viviendo en su familia, en su hogar, pero si está pasando por situaciones complicadas, difíciles, levante un altar de adoración. Revise su corazón, su motivación. Y si está equivocada, pídale perdón al Señor. Y adore. El Señor conoce el poder de la adoración. Y además Él sabe que el poder de la adoración hace descender su presencia y su poder. Por eso el enemigo emplea tanto tiempo para distraernos de ella. Él no quiere la verdadera y genuina adoración en la iglesia. Él prefiere cualquier cosa. El entretenimiento, que lo pasen bien, que canten canciones, que todos palmeen, que se las conocen, que hagan
cualquier cosa. Pero la verdadera adoración es la que a Él le complica. Y cuando usted adora, cuando usted alaba al Señor, la presencia de Dios comienza a descender. Por eso nosotros en nuestra iglesia le damos tanta preponderancia a lo que es la adoración y la alabanza. No porque nos entretenga, no porque sea divertido que cantemos, que demos vueltas, no, porque sabemos que al hacerlo estamos haciendo descender la presencia de Dios. Aleluya. Y cuando desciende la presencia del Señor, todo lo que el enemigo ha construido comienza a destruirse. Se empieza a ir el temor, se empieza a ir el miedo, se empieza a ir muchas cosas. Vienen las sanidades, viene lo que Dios tiene para sus hijos. Y por último, un adorador verdadero siempre le va a presentar algo al Señor que le cueste. Nunca va a darle una adoración que no le cueste. Usted viene cansada o cansado del día domingo porque le tocó trabajar o porque no le alcanzó el tiempo de hacer las cosas en la casa y llegó acá cansado. Bueno, le costó llegar, le cuesta a su cuerpo asumir eso, qué bueno. Dice la palabra que la alabanza es un sacrificio. De eso se trata. Nunca le dé a Dios algo que a usted no le cueste. Cuando su familia dice, ya irán a la iglesia, que le cuesta el enojo a su esposa, a su esposo, el desprecio a lo mejor de sus hijos, es un costo que hay que pagar. Pero bendito sea el Señor, que cuando el Señor dice que aquel que quiera perder su vida por mi causa, la va a encontrar. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar. Por un instante. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por la enseñanza. Gracias, Señor, porque muchas cosas que se nos habían olvidado, tú ya las has recordado. Y las recuerdas para que la obedezcamos, para que hagamos tu voluntad en nosotros. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Bendecimos tu nombre. Te agradecemos solamente a ti. Tú haces posible todas estas cosas, Señor, porque esta es tu voluntad. La bendición de tus hijos, que somos nosotros. Gracias por todo, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.